Ayer comenzó la aplicación de una nueva vacuna contra el COVID-19 que combate la subvariante Omicron. Esta fórmula empieza a aplicarse en los grupos de riesgo en un contexto donde hay preocupación por el rebrote de nuevos casos. Vamos a conversar de este y de otros temas con el decano de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma, Luis Castillo. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Luis. Luis, volvemos al tema de la vacunación, ¿no? Del proceso de vacunación. ¿En qué contexto retomamos este asunto? Bueno, en los últimos 15 días ha habido un pequeño rebrote de casos, probablemente una subvariante Omicron que se denomina y tiene un apellido XBB 1.5, que es una subvariante génica de Omicron. ¿Agresiva? Es altamente contagiosa, pero tiene baja letalidad. Yeah. Y que ha producido un rebrote de número de casos semanales que habíamos visto amainado durante la última semana. Y es frecuente, hemos mirado con frecuencia un número de casos creciente en ciertas comunidades, en algunos hospitales, en algunas aglomeraciones, en donde ha habido reporte de un aumento del número de casos. ¿Es preocupante eso? Es preocupante, entre comillas, porque Chile y los chilenos ya tienen inmunidad al respecto. Ahora, lo que hay que hacer ahora y lo que ha hecho la autoridad es incorporar la vacunación en el Programa Nacional de Inmunización. Pero siempre es preocupante cuando no hay medidas preventivas que la familia o las personas deban y puedan tomar. El uso de mascarilla cuando uno anda resfriado o la protección de los niños, en fin, la disminución de las aglomeraciones, todos elementos preventivos que son muy sencillos y que ayudan a mitigar un poco la transmisión y el contagio de estos elementos. Ahora, la introducción de esta vacuna creo que es una buena noticia para el país, pues para los grupos de riesgo, especialmente para aquellos adultos mayores, adultos sobre 60 años y aquellos que tienen enfermedades crónicas, más las personas que trabajan en salud, en los hospitales, en los centros, debemos vacunarnos, porque ahí nosotros tenemos mucho contacto con muchas personas que eventualmente pueden estar sintomáticas o ser portadores del virus. Y para los grupos de riesgo me imagino que la amenaza es mayor, ¿no? Para los grupos de riesgo la amenaza es mayor, el contagio se asocia a un aumento en la letalidad, especialmente ellos son los que tienen plena indicación de vacunarse con esta vacuna. Sí. Ya empezaron a vacunar y yo les diría que se acerquen a los centros de salud familiar, donde los van a vacunar. La vacuna es bastante inocua, es muy sencilla de aplicar, es gratuita y puede producir beneficios muchísimo más altos que eventuales perjuicios o efectos laterales. ¿Esta es una sola dosis? Es una dosis. Es una dosis y es bastante sencilla su inoculación porque es bastante dirigida contra esta subvariante Omicron. De acuerdo. La XBB 1.5, que es un poco esotérico el apellido, pero sí se ha denominado internacionalmente y que aparentemente es la que anda circulando en Chile. Luis, y en ese sentido, el desarrollo de la vacuna, el avance de la investigación en torno a las vacunas de COVID-19, me imagino que la ha hecho mucho más efectiva también, ¿no? Mucho más efectiva, mucho más selectiva. Aparentemente los efectos laterales se han reducido en forma exponencial, lo que da un factor de seguridad muy alto para las personas. Especialmente para aquellos que tienen alguna reticencia de padecer algún efecto lateral. Esta vacuna en particular ya ha tenido un proceso de mejoría de ingeniería genética que permite hacerlo con mucha seguridad. Ahora, Luis, el escenario, decíamos, es preocupante, sobre todo para algunos grupos de riesgo, pero ¿hay posibilidad de que esto empeore la situación, de que el contagio se haga mayor, de que la letalidad, que es lo que más nos importa, aumente también? Es poco probable. Es poco probable con el plan de inmunización y la introducción de esta vacuna, especialmente en los grupos de riesgo. Es poco probable que haya un brote descontrolado, por así decirlo. Porque están dadas las condiciones, primero, de educación de la población, segundo, de monitorización y fiscalización sanitaria, de manera que nosotros tenemos ya alertas
que permite ir sabiendo dónde, cuándo y cómo se están produciendo aumentos en número de casos. Y tercero, porque ya hay experiencia más que suficiente para poder adelantarse, Cierto. como esta medida, para poder adelantarse a la emergencia de algunos brotes, especialmente pensando en el próximo invierno. Sí. En el próximo invierno. No olvidar de que una vacuna produce inmunidad activa o genera anticuerpos luego de 15, 20 días, y esto puede permanecer 6 meses, 8 meses, hasta un año. Ajá. Aquí hay que pensar en el próximo invierno, y el próximo invierno hay que prepararse también desde ya para afrontarlo, especialmente aquellos que tienen factores de riesgo, de la mejor manera posible. Y hoy día la situación de circulación de virus respiratorio es más compleja. Tengo la percepción de que hay más virus circulando, de que hay algunos casos también más persistentes con algunos de los síntomas. Sí, ha habido circulación. Cuando uno compara el periodo respecto a años anteriores, hoy día, ¿qué circula? Circula COVID, XBB probablemente, circula se ha producido un brote de adenovirus, que ha producido muchos resfriados, muchos compromisos respiratorios, compromisos de estado general. Es bastante frecuente escuchar de que hay algún familiar, algún conocido que está resfriado, la familia está resfriada. Es porque hay un aumento de la circulación viral comparado con otros años, pero son infecciones virales que entran y salen, y que no debieran producir aumento de letalidad ni ninguna cosa mayores, nada preocupante por el momento. Ajá. Luis, ahora hablábamos de la población de riesgo, pero ¿todos deberíamos vacunarnos? ¿O solo la población de riesgo? Yo creo que en esta etapa solo la población de riesgo. Si la situación comienza o se controla, más bien, si se controla bien, yo creo que es probable que llegue ahí. Las indicaciones o los consejos del Consejo Asesor de Vacunas es que en esta etapa se haga la vacunación a la población de riesgo, y si esto pasa con un brote mayor o empiezan a aparecer otros elementos, empezar a vacunar a la población general, especialmente aquellos que han cumplido un año desde la última vacunación y que suponemos que el grado de inmunidad o de anticuerpo, defensa, es cercano a cero. Pero en ese caso, ¿sería conveniente que se vacunaran? En esos casos sería conveniente, bueno, y está recomendado hoy día. De acuerdo. Aquellos que tienen la última vacuna en más de un año, uno puede asumir de que la inmunidad es bastante baja, por lo tanto es mejor vacunarlo. Y respecto a los grupos de riesgo, ¿de quiénes hablamos específicamente, para ser preciso? Hablamos de personas con trasplantes renales recibiendo inmunosupresores, trasplante hepático, toda la gente trasplantada, enfermos con enfermedades neoplásicas, cancerosas, que están con quimioterapia y están recibiendo drogas inmunosupresoras que deprimen las defensas del cuerpo. Claro. Hablamos de enfermedades crónicas que requieren el uso de drogas inmunosupresoras, artritis reumatoide, en fin, hay miles de casos que yo creo que vale la pena, dado el nivel de defensas bajo que tienen por su propia enfermedad, reforzarle esta inmunidad. Hay un universo no menor que debiera vacunarse en esta etapa. Luis, en el mundo, entendiendo el origen de la pandemia, es bueno mirar qué está pasando en otras partes. ¿Hay alertas específicas respecto a la circulación de virus? ¿Cómo está el panorama afuera? Afuera y en algunos países lo que hay reportado en algunos papers es prácticamente lo que sucede en Chile. Brotes pequeños, autolimitados por variante, subvariante Omicron, que están controlados y que han llevado a cabo vacunaciones selectivas en inmunosuprimidos, en población de riesgo y en personal de salud, o en aquellos demostradamente con carencia de inmunidad de esta vacuna. Pero son siempre brotes. Yo quiero destacar que aquí el COVID-19, su subvariante, nos va a seguir acompañando para siempre. Es como la influenza, no se va a ir, y siempre vamos a tener casos. Por lo tanto, hay que incorporarlo dentro de nuestra vida y de nuestro plan de vacunación, de manera de no tener
un brote descontrolado, que eso es lo que se está tratando de buscar. Por supuesto. Luis, queríamos preguntarle también respecto a otro tema, y tiene que ver con la situación en general del sistema de salud, a propósito de lo que ha ocurrido con las ISAPRES. Estamos en un proceso de una ley corta para solucionar estos problemas. Se están ya dando ciertas directrices desde la Corte Suprema con los fallos y la aplicación, lo último que supimos sobre la prima GES. En general, ¿cómo ve el escenario hoy día desde el punto de vista de la solvencia del sistema y de la continuidad del funcionamiento de las ISAPRES? Que es el objetivo que ha declarado el gobierno, ¿no? Lo que buscan con esta ley corta es dar esa sostenibilidad. Sí. Yo veo la situación de salud, su organización, su viabilidad del sistema sumamente delicada y frágil. El seguro privado y la viabilidad económica del seguro privado de las ISAPRES, con estos fallos que usted ha mencionado, lo veo cada vez más frágil y cada vez más complicado. No solo por la viabilidad financiera y el equilibrio del sistema, sino que por las consecuencias críticas que la caída del seguro privado puede llegar a tener en miles de usuarios que son beneficiarios del sistema de seguro privado. Me refiero a que la caída o el cierre de algunas organizaciones de ISAPRES significa dejar a miles de usuarios o en una licitación de cartera o sencillamente abandonando el sistema privado a un sistema público, pero que están recibiendo tratamiento activo. Radioterapia, quimioterapia, están esperando una cirugía, miles y miles que hoy día están usando activamente el sistema de seguro privado, concurriendo a clínicas, prestadores a nivel nacional, que bajo ciertas circunstancias, si los beneficios disminuyen, si su institución está inviable desde el punto de vista económico, el sistema de salud como un todo empieza a sufrir de una manera muy importante y puede tener unas consecuencias insospechadas desde el punto de vista social, cultural, sanitario y político. O sea, tratamientos interrumpidos, remedios que no están cubiertos, en fin, son efectos concretos. Son efectos concretos que la población puede empezar a percibir por una disminución de la cobertura o sencillamente porque la institución previsional no tiene cómo solventar o financiar esas prestaciones. Y estamos hablando de un tema muy delicado, además, porque usted habla de los factores y de los efectos sociales y políticos. O sea, que una persona quede con un tratamiento a media y tenga que ir al sistema público, por ejemplo, forzadamente, bueno, genera una sensación muy particular. Yo veo el sistema muy complicado, muy delicado, por las consecuencias sanitarias que puede llegar a tener y las consecuencias sociales, porque hay gente y hay muchas personas que, insisto, están concurriendo a las clínicas, a tratamientos activos prácticamente todas las semanas a lo largo de todo el país. Claro. Entonces, yo veo ahí que hay una serie de fallos. Ha habido una comisión experta que miró la ley corta y hizo recomendaciones e indicaciones de la ley corta dada por el Ejecutivo que no tomaron en consideración algunos elementos de la comisión de expertos como es la mutualización. Nosotros hemos hecho también en la comisión de expertos de reforma recomendaciones que permitirían en conjunto y paralelo a la mejoría y el equilibrio del sistema, reformar el sistema de salud en el corto, mediano y largo plazo, medidas concretas que van en el sentido directo a mejorar las coberturas en la clase media, en fin, activar en forma automática el segundo prestador para las garantías retrasadas, especialmente en cáncer, pero que veo poca proactividad del regulador y del Ejecutivo en avanzar rápidamente para mitigar la duda, la incertidumbre que tienen miles de beneficiarios. ¿Y a qué lo atribuye usted? Yo creo que hay miradas distintas dentro del mismo Ejecutivo, que por un lado quieren que el sistema de seguros privados, desde el punto de vista administrativo, y seccionado o incorporado por leyes, finalmente caiga. Y hay otro grupo, que espero que sean mayoritarios, que quiere equilibrio en el sistema, fundamentalmente para prevenir crisis culturales, sociales, políticas mayor en miles de pacientes que hoy día usan activamente el sistema. Bien. Luis, gracias por haber venido al estudio de CNN.